Bueno, de nuevo, ¿dónde vamos a ir si no es a Romanos 10:9, por favor? Ahí donde vamos a comenzar, a este versículo que hemos visto desde distintos ángulos. Recordamos que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Ahí vamos a estar un rato nosotros. Y claro que sí, porque ya estamos listos para explorar lo que es el centro mismo de la cristiandad, su bisagra, su eje. Este maravilloso registro de Romanos nos identifica de antemano y profundamente con nuestro Redentor. La garantía que nosotros seremos resucitados y tendremos una vida y un cuerpo como las de Él hoy es justamente que Él lo fue en primer lugar antes que nadie. Él fue resucitado. Él fue el primero en ser resucitado. Muchos seres humanos ha habido, algunos maravillosos seres humanos, que vivieron y murieron. Pero el único que vivió y resucitó de los muertos es el Señor Jesucristo. Toda nuestra confesión y creencia depende del nacimiento, la vida de servicio, la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Por eso esta parte es tan central. Su resurrección es parte de nuestra identificación con Él, pues debido a ello justamente, Él es hoy como seremos nosotros cuando Él retorne a buscarnos. El hecho histórico, irrefutable, que Jesús fue levantado de los muertos es imprescindible a la luz del reino de Dios, pues Jesús nació, sirvió, murió y fue resucitado, logrando así su acceso y el nuestro al reino de Dios, al reino venidero. Hoy nosotros que ya nacimos y renacimos y queremos servir la palabra de Dios, viviremos por siempre con nuestro Señor y con nuestro Padre en un cuerpo a semejanza del de Él. Mateo 28, por favor. Ahí en este hermoso registro de Escritura, en la primera parte, vamos a leer las dos palabras más maravillosas que jamás pudieron haber sido expresadas en la historia de la humanidad, que fueron dichas por un ángel a María Magdalena y a la otra María, como veremos que dice ahí. Son justamente que Él ha resucitado. Pero vamos a hacer una breve reseña, una pequeña recopilación de lo que ocurrió en los días de su muerte y resurrección para ayudarnos a ubicarnos en tiempo y en espacio. ¿Qué fue lo que pasó con nuestro Redentor? Jesús es vendido por unas pocas piezas de plata, nada menos. Fue traicionado que por uno de sus apóstoles y fue entregado a las autoridades eclesiásticas. A partir de allí lo llevaron a comparecer ante esas autoridades de aquellos días. Cambian su preciosa vida luego por la vida de un preso, nada menos. Y con furia los religiosos pedían al gobernador romano que lo crucificara. Los soldados lo rodearon, lo desnudaron, le echaron un manto escarlata, pusieron sobre su cabeza una corona de espinas y lo escarnecían. Lo escupieron, le golpearon con una caña a la cabeza y lo llevaron a crucificarlo. Tan débil estaba nuestro maravilloso Redentor que tomaron como de la nada a un tal Simón, a quien obligaron que llevara el palo donde Jesús iba a dejar clavadas todas las actas en nuestra contra. Lo despojaron de sus vestidos y se los repartieron como si el mismo Salvador fuera un botín de guerra. Lo pusieron al medio de dos malhechores y dos ladrones. Aún colgado de los clavos lo injuriaban, y los mismos sacerdotes, escribas, ancianos y fariseos lo escarnecían, se burlaban de él. Le pusieron un título al palo de tortura, reconociendo aún en la malvada ironía que él era el rey del reino. Jesús clamó a gran voz y luego de sus últimas palabras entregó su vida por nosotros. El velo del templo se rasgó de arriba para abajo. La tierra tembló. El centurión mismo reconoció que Jesús es el Hijo de Dios. Pocos de entre sus queridos afectos estaban alrededor del palo de tortura junto a él. Pero Jesús y Dios hicieron todo el trabajo por nosotros, para comprar nuestras vidas y darles vida eterna. Darnos vida eterna.
Dispusieron de su cuerpo muerto ya, lo pusieron en una peña, sellaron la piedra que cerraba la entrada y pusieron una guardia. Y aún así, 3 días y 3 noches más tarde, Dios le soltó de las garras de la muerte, resucitándole de entre los muertos. Vinieron 2 de las Marías y un ángel les preguntó por qué buscaban entre los muertos al que vive. Y pronunció las 2 palabras más maravillosas que las que yo les había adelantado. En Mateo 28, versículo 6, en la palabra dice en la primera parte, no está aquí, pues ha resucitado. Hemos tenido el privilegio inmenso de aprender directamente de la palabra de Dios que las palabras del ángel aún resuenan, pues él no estaba ahí, ahora está aquí, Dios en Cristo en cada uno de nosotros. Por eso, gracias a Dios que no estaba ahí, ahora, gracias a eso, ahora está aquí, dentro de cada uno de nosotros. Como él resucitó, también lo haremos nosotros para tener un cuerpo y una vida igual a la de él, y juntos pasar nuestras vidas en la tierra recreada al estado original que tuvo antes del pecado de Adán y Eva. Con la resurrección del Señor Jesucristo de los muertos, tenemos nuestra redención del dominio de Satanás. Cuando Cristo fue levantado de los muertos y se presentó a sí mismo delante del Padre, su sacrificio a Dios fue grato olor a Dios. A Dios le pareció bien el sacrificio del Señor Jesucristo y lo aceptó gustoso y lo hizo por todos nosotros. Así, después de su ascensión y de sentarse a la diestra de Dios, nuestra redención fue una realidad concreta. Todo lo que Adán perdió, Jesucristo lo recuperó con creces por su entrega por nosotros. Por eso el Salvador tenía que ser un hombre como nosotros y no una deidad. Romanos capítulo 4, por favor. Cuando Jesucristo se sentó a la diestra del Padre, el archienemigo de Dios fue derrotado, pues todo lo que la justicia de Dios demandaba fue llevado a cabo en Cristo Jesús. Por consiguiente, a partir de ahora Dios tenía todo el derecho de darle al hombre vida eterna y el poder de su Espíritu Santo a través del nuevo nacimiento. Mediante la resurrección de Jesucristo, no estamos más a expensas del enemigo y todo hijo de Dios, todo hijo de Dios tiene el derecho legal absoluto a todo lo que Dios hizo disponible en Cristo Jesús a partir del mismísimo momento en que renace del Espíritu de Dios. Romanos 4, versículo 20. Hablando de Abraham, dice: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Cuánto hecho en nuestro favor? Sin nada que nosotros tuviéramos que ver, sin un centavo que sacar de nuestros bolsillos, sin una gota de sudor que sacar de nuestro cuerpo. Nada hicimos para recibirlo. En la resurrección de Jesucristo tenemos acceso a la justicia y a la justificación. Algunas personas tratan de hacer cosas a fin de ser justos delante de Dios, pero a fin de serlo deberían levantar a Jesucristo de los muertos, y la verdad que eso no es posible. Primero, porque ya fue hecho, y segundo, que el único que puede hacer eso es Dios, nuestro Padre Celestial. Dios lo hizo por nosotros, y debido a eso ahora nosotros podemos disfrutar de todos sus logros. Juan capítulo 3, este reino conocido. Ahí Jesucristo fue entregado por nuestras transgresiones. No fuimos nosotros quienes nos entregamos a nosotros mismos por nuestras propias transgresiones. Dios pagó el precio a través de Él, de Jesucristo, en lugar de nosotros.
Y vean, se dice que no hay nada gratis en la vida, y es verdad. Es verdad. Esto no fue gratis. Es gratis para nosotros. Pero a Dios le costó la vida de su Hijo, y a nuestro Salvador le costó su propia vida, que para nosotros haya sido gratis. Así que sí, todo tiene un precio en la vida. Que nosotros no lo hayamos pagado no quiere decir que no haya tenido un precio. Juan capítulo 3, versículo 16 dice que de tal manera, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas en contraste a perderse, tenga ¿qué? Vida eterna, vida eterna. Nosotros tenemos vida eterna. Eso es lo que tenemos. Eso dice la palabra de Dios, entonces eso es lo que tenemos. Yo estoy de acuerdo con esa frase que dice que todo hombre tiene un precio, aunque en realidad se refiere al soborno. Es decir, todo hombre tiene un precio, entonces mete la mano en el bolsillo y paga un precio para hacer algo que no sería debido. Estoy de acuerdo excepto en la malicia. Pero es cierto, todo hombre tiene un precio, toda mujer también, por supuesto. Todos los seres humanos tuvimos un precio. El precio que se pagó por nosotros es Jesucristo, IVA incluido. El que quiera pagar ese precio, ok, nos sobornará, ningún drama. Pero nadie lo va a poder pagar, porque ya fue pagado por nosotros. Jesucristo, ese es el precio que nosotros costamos. En la vidriera de la vida, en el escaparate de la vida, nosotros tenemos la etiqueta con el precio y dice eso, Jesucristo, IVA incluido. Dios pagó ese precio por nosotros. Nuestro maravilloso Redentor se ofreció por nosotros. Romanos capítulo 8. Si nosotros creemos que Dios le levantó a Jesucristo de los muertos, entonces tenemos acceso a la misma justicia que es mencionada en cuanto a Abraham, que leímos hace un rato. Es la justicia de Dios que Él nos otorgó gratuitamente, la que nos permite pararnos delante de Dios sin ningún sentimiento de condenación, de pecado, de culpa. En la resurrección tenemos acceso a esa justicia de Dios y a la justificación que no hubiésemos podido obtener por nosotros mismos. Y quizás la mayoría de nosotros no hubiésemos podido, y algunos quizás no hubiésemos querido. Fue lograda por nosotros. Romanos 8, versículo 11 dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¡Qué promesa! ¡Qué palabra de Dios! ¡Qué maravilloso que nosotros en nuestro propio idioma nos lleguemos a saber esta tremenda y profunda verdad! Simple, grande, como todas las cosas de Dios. Aquí dice que mora en nosotros. En nosotros. Es a través de la resurrección que tenemos acceso a aquella vida espiritual. Adán era un ser de cuerpo, alma y espíritu. La palabra dice que ciertamente murió cuando transgredió el mandamiento de Dios. La vida que él perdió fue la espiritual, la otra siguió teniéndola. La vida que el Señor Jesucristo hizo disponible es vida espiritual, la otra ya la teníamos. Esa es la vida que vino a ser disponible el Señor Jesucristo. De eso habla Romanos 8. En Hechos capítulo 2, por favor. El libro anterior, Hechos 2. En el versículo 32 dice: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. El contexto de este registro es el día de Pentecostés. Lo que esta gente había visto y oído es que los 12 habían hablado en lenguas, según Dios les daba que hablasen. Hablar en lenguas es la prueba en el mundo de los sentidos que una persona ha renacido del Espíritu de Dios. En la resurrección de Jesús tenemos acceso al Espíritu Santo y por consiguiente a poder manifestarlo, a Cristo en nosotros, la esperanza de gloria.
Hechos 17, por favor. Versículo 31. Dice: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Dando fe a todos. Mire cómo Dios dio fe. Lo hizo resucitándolo de los muertos. Hoy día hay una profesión que acá llamamos escribanos, personas que son escribanos, en otros países los llaman notarios públicos, que ellos son fedatarios, ellos dan fe de los pactos, de las acciones entre las personas. Y lo que sea que diga un notario público o un escribano, para el Estado, para la sociedad en general de ese país, es como que verdaderamente ocurrió, porque él da fe de que las cosas fueron así y asá. Y son hombres o mujeres que tienen un registro, que anotan en un acta, que firman las personas delante de él firma dando fe de que tal cosa fue así, así, en tal lugar a tal y tal día. Son hombres. Fíjense cómo da fe Dios. La forma en que Dios da fe no es con un acta. La forma en que Dios dio fe es levantando a Jesucristo de los muertos. ¿Qué manera de dar fe? Nada menos que Dios mismo es quien da fe. Hay otra versión que se las quiero leer, léanla de ustedes mientras yo les leo esto. De este mismo versículo lo tradujo de otra manera. Dice: porque ha fijado un día en que se propone juzgar a la tierra habitada con justicia, por un varón a quien él ha nombrado, y ha proporcionado a todos los hombres la garantía con haberlo resucitado de entre los muertos. Dios proporcionó la garantía mediante la resurrección de él. La garantía de que nosotros vamos a resucitar la dio Dios resucitándolo primero a nuestro Redentor, a nuestro Salvador, al Señor Jesucristo. De tal manera que la resurrección de Jesús en el pasado es la garantía de la nuestra en el futuro. Lo hizo con él, lo puede hacer con nosotros. La palabra dice que lo va a hacer. ¿Cómo dio la garantía? Resucitándolo a él primero. Justamente la garantía de nuestra resurrección es que él fue resucitado primero. Y a su vez, lo que da garantía de eso, que él fue resucitado y que nosotros seremos resucitados, es que hablamos en lenguas. Acabamos de leer en Hechos 2:32 que decía la última parte, esto que vemos y oímos, ¿verdad? Bueno, lo que se veía es que ellos hablaban en lenguas. La recepción del Espíritu Santo es una cuestión espiritual, no se ve. La manifestación de esa recepción del Espíritu Santo es lo que ellos vieron y oyeron. Romanos capítulo 6. Versículo 3. Dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Otro beneficio de la resurrección de él y la nuestra futura, que podemos andar en vida nueva. Andemos en vida nueva entonces. Romanos 8, versículo 33. Hermoso este registro de escritura que dice que ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es una interrogación retórica, imposible, la verdad. Podrán hacerlo, pero no con justicia. Porque ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Hebreos 9. Antes que el Señor Jesucristo resucitara de los muertos, ascendiera y se sentara a la diestra de Dios Padre, no había quien hiciera intercesión por las personas. Claro, es cierto, había sacerdotes que sí hacían intercesión, pero lo hacían en forma temporaria, porque ellos mismos eran mortales. Hebreos 9, versículo 11, dice: pero estando ya presente Cristo
sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido redención por un tiempo. No, eterna redención. Lo que logró el Señor Jesucristo no lo había logrado ningún sacerdote antes que Él. Por eso con Él se acabó el sacerdocio, no hace falta más sacerdotes, porque Él fue el fin de la ley, Él fue el sumo sacerdote, Él mismo se ofreció. Él no entró al Santísimo para ofrecer una cabra o un buey o lo que fuera. Él fue a ofrecer su propia sangre por nosotros. Por eso lo que Él consiguió fue eterna redención, no temporaria redención. 1 Corintios capítulo 6. Qué precio alto que se pagó por nosotros. Qué cosa que la palabra nos diga eso y a veces nosotros no lo creamos. Costamos caro, le costamos todo al Señor Jesucristo, le costamos su Hijo a nuestro Dios y Padre. Hagamos valer lo que han pagado por nosotros, andemos en vida nueva, andemos como uno que vale, Jesucristo iba incluido. Ese es el andar que nosotros tenemos que tener ahora que sabemos estas verdades. Esto es muy simple, está en castellano, no hay que darle demasiada vuelta. 1 Corintios capítulo 6, versículo 19, dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, lógico, con lo que costamos, y en vuestro espíritu, los cuales son de ustedes. No lo pagamos nosotros, dice que son de Dios. No fuimos nosotros que lo pagamos. Efesios capítulo 1. Ya que sabemos esto, vivamos de acuerdo a esta realidad. Tenemos un contacto de primer nivel, contamos con un intercesor por nosotros ante Dios que pagó el precio de su vida por nosotros. Usemos ese beneficio, andemos como alguien que es un hijo, andemos como alguien que es caro, que costó todo. Efesios 1, versículo 19 dice: ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Qué tremendas verdades de la palabra de Dios. Bien, en su totalidad está más allá de cualquier comprensión humana, pero no tenemos por qué entenderla para disfrutarlos de todos modos. ¿Cuántas cosas accionamos sin saber cómo ocurre? Encendemos una luz, un televisor, un aparato de radio, una computadora y no sabemos qué pasa. Sabemos que hay un botoncito que si lo apretamos se enciende la luz y a partir de ahí hacemos lo que tengamos que hacer. No sabemos qué pasa adentro. Todo nuestro conocimiento se termina en el apretar del botón y nada más. ¿Cuánto no sabemos y disfrutamos? Bueno, no necesitamos entender todo esto por la grandeza de lo que significa, pero vivamos de acuerdo a esa grandeza y a esa simpleza que Dios nos hace ver en su palabra, que nosotros costamos este precio. Andemos en vida nueva, andemos según la palabra de Dios. Colosenses capítulo 2, versículo 12, la docena, 12, dice: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos,
Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Este es Cristo en nosotros. Es Cristo en nosotros. Si Él tiene todo esto bajo sus pies, entonces todo esto está bajo nuestros pies. ¿Cómo puede ser entonces que pareciera que esté sobre nuestras cabezas a veces? La palabra dice que es Dios en Cristo en nosotros y que todas estas cosas fueron puestas bajo sus pies. ¿Cómo puede ser que pareciera ser que nosotros tuviéramos algún pie sobre nosotros? Es Dios en Cristo en nosotros. Estos logros del Señor Jesucristo están hoy para ser usados por nosotros. No bien creamos, tenemos que tener un andar que sea digno de lo que Dios pagó por nosotros. Colosenses 3. ¿Cómo debiéramos responder en concordancia a esta tremenda bendición que ha sido lograda para nosotros? Colosenses 3, versículo 1, ensayaremos una respuesta a esta pregunta. 3.1. Si podéis haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto a las cosas de la tierra, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces también seréis manifestados con Él en gloria. Esto es algo que todos nosotros podemos hacer, buscar las cosas de arriba. ¿Dónde encontramos las cosas de arriba? En la palabra de Dios. Ahí encontramos las cosas de arriba. Primera Tesalonicenses, capítulo 1, por favor. Primera Tesalonicenses 1:10. Miren qué hermoso versículo. Miren qué hermoso. Dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Listo. Un problema menos. Y flor de problema menos. Ninguno de nosotros pagó el precio que hubo que pagar para tener todos estos beneficios. En agradecimiento a Dios que nos los proveyó con tanto amor, correspondería que vivamos una vida en línea con lo que fue logrado para nosotros, para nuestro beneficio en la crucifixión, ascensión y en el hecho que Jesucristo esté sentado a la diestra de Dios haciendo intercesión por nosotros. ¿Qué sentido tan grande toma ahora Romanos 10, 9 y 10? Cuando dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Tendrás todos estos beneficios. Romanos 6 de nuevo, por favor. Jesús fue el precio que se pagó por nosotros. Lo que creemos en nuestro corazón es que ese precio pagado por nuestro bien fue levantado de los muertos. La muerte no pudo retenerlo a Él, y si nos toca, tampoco podrá retenernos a nosotros. Romanos 6, versículo 5 dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. ¿Ven? Es muy lógico. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere. Él mató a la muerte, damas y caballeros. La aniquiló. Mató a la muerte. Ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió, una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado,
pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. La vida de prédica del apóstol Pablo estaba fundada en la resurrección de Cristo, y lógicamente, pues estaba centrada en el Evangelio del Reino de Dios. Es justamente la resurrección de Jesucristo que nos garantiza a nosotros que vamos a resucitar y formar parte activa de aquel reino. Primera de Corintios capítulo 6. Nosotros tenemos que vivir la resurrección. Tenemos que estar seguros de que Jesucristo fue resucitado y que como Él lo fue, nosotros lo seremos a su tiempo. Primera Corintios 6, versículo 14 dice que Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Fíjense la cantidad de HPs que tiene Dios. Tiene toda la cantidad de HPs que hizo falta levantar a un hombre como nosotros de los muertos. Segunda Corintios capítulo 4, versículo 14. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Lo que Dios produjo en Jesús, lo va a producir en nosotros. Primera Corintios capítulo 15, hermoso capítulo de la Escritura acerca de la resurrección del Señor Jesucristo y eventos asociados a nuestra propia resurrección. Primera Corintios 15, Pablo plantea un absurdo a los corintios para mostrarles el error de lo que estaban creyendo. Primera Corintios 15, en el versículo 12, nosotros vamos a empezar donde dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Es decir, corintios, ¿en qué cabeza cabe? Porque si no hay resurrección de muertos, bueno, así como dicen ustedes, entonces Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, no la de ellos. Ven, va por el absurdo para mostrarle la locura de lo que estaban diciendo. En el hipotético caso que Cristo no hubiese resucitado, entonces todo lo que prediquemos de la palabra de Dios sería vano, sería vacío, y nuestra creencia también lo sería, pues la resurrección es el eje mismo del cristianismo. Versículo 15. En esta misma línea de pensamiento absurdo, dice: y somos hallados falsos testigos de Dios. Versículo 15, ¿no? Porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. ¿Lo ven? Les está mostrando la locura de lo que ellos estaban pensando y diciendo. Versículo 16. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Las dos cosas van de la mano. Si Él resucitó, nosotros también lo haremos. Ninguna duda en cuanto a eso. Justamente porque la garantía de que nosotros seremos resucitados, si fuera el caso que vamos a ser resucitados en el futuro, entonces quiere decir que Cristo fue resucitado, y Él es justamente su resurrección la garantía de la nuestra. Si no hubiese habido resurrección, no hubiésemos tenido acceso a todas las cosas que hemos visto que tenemos acceso, gracias justamente a la resurrección que sí ocurrió. Tenemos acceso a la vida espiritual, a Espíritu Santo dentro de nosotros y a su operación. Tenemos acceso a andar en vida nueva, gracias a que el Señor Jesucristo resucitó. Luego ascendió, fue sentado a la diestra de Dios y ganamos un intercesor para nosotros. Tenemos acceso a la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Tenemos acceso a la salvación. Fuimos librados de la ira venidera. 18. Recuerden, está planteando el absurdo Pablo,
Entonces, conforme a ese absurdo, en el 18 dice, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Es decir, se terminó todo ahí, no van a ser resucitados. Pero no es así, hay más. Tenemos todos vida eterna. Estos corintios que en este momento no entendían, y nosotros todos tenemos vida eterna. El apóstol continúa yendo por el absurdo para mostrarle a los corintios y a nosotros también que decir que Cristo resucitó y a la vez decir que nosotros no lo haremos es una locura. 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Por supuesto, si las cosas fueran como están planteadas aquí. 20. Mas ahora Cristo ha resucitado a los muertos, primicias de los que durmieron, es hecho. Cuando uno escucha hablar en lenguas, es la absoluta prueba que Cristo ha resucitado, como vimos que ocurrió en Hechos 2. Ha ascendido y se ha sentado a la diestra de Dios Padre. Por consiguiente, la redención fue completada. Versículo 21. Porque por cuanto la muerte entró por Adán, permítanme que reemplace acá a Adán y a Cristo, que los va a estar comparando, porque por cuanto la muerte entró por Adán, también por Jesucristo, acá reemplazo de nuevo, la resurrección de los muertos. 22. Porque así como en Adán todos mueren, es decir, Adán murió, Cristo también, aunque resucitó, y nosotros, si Él no llega antes que durmamos, también dormiremos. También en Cristo todos serán vivificados. Cristo que fue el primero y el resto de todos nosotros. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Garantía absoluta. En la resurrección del Señor Jesucristo tenemos la esperanza que abarca su retorno por nosotros y la restitución de la tierra a su estado original de esplendor y gloria. Cuando hablamos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, su posterior ascensión y que Dios lo sentó a su diestra, todos estos beneficios que vimos que tenemos son beneficios obvios. Podemos con toda autoridad de las Escrituras conmemorar ese evento singular en la vida de nuestro Salvador que es su resurrección, siendo nosotros partícipes de estas maravillosas bendiciones que hemos recibido gratuitamente por el amor de Dios a nosotros. Damas y caballeros, Él estuvo 3 días y 3 noches muerto. Y para Dios, 3 días y 3 noches, o 3 millones de días y noches, no hacen ninguna diferencia. Dios tiene poder para resucitar a sus hijos de los muertos. Dios le levantó de los muertos con total independencia del tiempo transcurrido. Proclamemos a los 4 vientos que Él ha resucitado y que nos ha abierto las puertas a nuestra futura transformación, cuando Él regrese, y gracias a eso vivir por siempre con Él y con Dios sobre una nueva tierra y bajo un nuevo cielo.